Hola a todos, soy ProleGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal en Black Ops 7 Zombies, cenizas de los condenados, cómo hacer AFK y rondas en automático en otro nuevo bug, otro nuevo glitch de AFK. Vamos con el tutorial en sí. Ahora mismo tengo una partida guardada. Deciros que este glitch funciona muy bien cuando lo hacemos en el modo estándar en solo. Es importante que lo hagáis así para no recibir daño por fuera del mapa. Deciros que voy a dejar un comentario fijado, que es muy importante que lo veáis, porque ahí tienes todos los detalles de cómo tener todas las ventajas de los perks, como yo los tengo de esa manera para no ser abatidos nunca por los osos, que todos me lo habéis pedido, y realmente si lo hacéis sin el inductor destructivo o sin el inductor, los zombies son menos agresivos. Es decir, si activamos los inductores, los zombies van a tener más fuerza, y eso puede ser que sí, que los osos, cuando hay 2 o 3 osos, puede ser que tengamos mucho más daño y suframos una kill fácil. No fácil, pero sí deciros que, bueno, mi consejo es que si hacéis rondas en automático en AFK, que no pongáis el inductor, porque a partir de una ronda ya 45 o por ahí 50, no creo que en la 45, corren mucho los zombies y no hace falta poner inductor. El inductor prácticamente es para que vengan de ronda en ronda, salgan mucho más rápido los zombies, es decir, para no tener tiempo entre ronda y ronda prácticamente, porque luego los zombies van a venir prácticamente igual de rápido. Fijaros bien cómo tengo el caparazón de tortuga, he recibido un montón de golpes y no he recibido casi daño. Por eso digo que es muy importante que veáis el vídeo que voy a dejar en un comentario fijado de cómo tener todos los perks para poder estar en AFK haciendo rondas en automático mientras que estamos durmiendo, y subir a esa ronda 100 fácil o subir a nivel 1000 rápido en zombies. Vamos con el glitch de cómo salir por fuera del mapa en Ceniza de los Condenados. Y bueno, aquí estoy con la vieja tesis y ahora os voy a enseñar a cómo hacerlo. Bastante fácil de hacer, es muy fácil de hacer, por decir así, es muy fácil. Y ahora vamos a hacerlo. Recordar que es también importante el modo estándar y el modo solo, o sea, decir estándar, pero siempre estando solo. De esta manera se puede hacer mucho más fácil. Aunque también te voy a dejar un comentario fijado, recuérdalo, que es uno que va a poner perks necesarios, es decir, bebidas necesarios, y el otro de cómo hacer rotación automático con tu amigo en cooperativo, que sería esto pero en cooperativo. Ahora fijaros bien, porque este es un nuevo AFK, y aquí, bueno, aquí normalmente cuando salimos con el vehículo simplemente tenéis que tirar de turbo como yo. Si no, le dais un poquito para atrás y lo revisáis, lo miráis bien, pero he tirado turbo y he interactuado justo cuando estábamos en lo más alto, interactuado forzando lo que es la dirección hacia la derecha para salirme hacia el mapa. Podéis salir de una o podéis salir como yo, que he salido del mapa y he tirado para adelante corriendo hasta llegar a una zona a salvo. Digamos que esta zona estamos a salvo porque aquí, lejos de la carretera, los zombies no nos van a tirar carne. Entonces, de esta manera, aquí se está perfectamente sin miedo ninguno. Ahora, cuando viene aquí viene una especie de escalón, un muro que hay más para arriba, que vamos a pasarlo, y podéis hacer, como habéis visto, una especie de Dolphin Like, que simplemente es correr y saltar, o correr, saltar y tirarse en plancha, o simplemente, como veis aquí, vamos a intentar lo que es sprintear y vamos a saltar para poder saltar este muro. Lo podéis hacer también con el velo de éter, manto de éter, simplemente saltamos, tiráis de manto de éter y vais a volar y vais a pasar este muro muy fácil. Pero fijaros bien cómo lo he hecho yo, porque realmente corremos y saltamos y lo vamos a hacer muy fácil. Recordar que os voy a dejar un comentario también fijado de cómo hacer AFK tú solo en rondas automáticas aquí arriba, justo donde estamos, pero arriba ya sabéis que hay otro glitch muy bueno que subí en su día, pero esta vez te voy a enseñar todo el recorrido hasta llegar a la zona. Deciros que, bueno, es un vídeo un poco largo, sí, pero es un poco complejo, y bueno, aquí estáis viendo cómo voy a dejar todo al detalle para que veáis el camino y os voy comentando según vamos para allá, para no estar todo el rato en el vídeo. Deciros que, bueno, aquí tener un poco de paciencia, la verdad, aunque me veáis a mí muy suelto por aquí fuera, realmente es bastante fácil. Cuando hacéis 2 o 3 veces o más o menos, ya vais cogiéndole un poco el truco y ya conocéis lo que es la zona de donde se está más seguro por fuera del mapa. Una de las cosas que yo estoy haciendo aquí como estrategia para no caer por fuera del mapa, porque si vamos más para la derecha vais a morir, vais a caer al vacío. Entonces siempre hay que estar cerca de lo que son los muros de las montañitas. Y fijaros, porque aquí justo cuando llegamos a este terraplén que hay aquí, esta especie de montículo, esta montaña, vamos a subir poquito a poco. Yo es que yo ya voy un poquito más ligero porque lo conozco, pero fijaros bien cómo al subir aquí luego tenemos que ir poco a poco, vamos despacito, con paciencia, hasta llegar a esta especie de luz que habéis visto ahí. Si no le echáis un poquito para atrás,
pero lo vais a ver bien claro cuando subís el montículo, vais a ver esa especie de luz y os va a tener como referencia y como guía. Aquí simplemente podemos esquivar esa parte porque aunque no lo veáis hay un muro transparente y bueno, yo aquí no deis muchas vueltas, no indaguéis, simplemente seguís mirando al suelo y vais buscando la base fija que tenemos en el suelo y vamos subiendo por la montañita y aquí como referencia es este punto pero hacia la izquierda y ahora tenemos que dejarnos caer y atentos con esto. Este es el punto clave, aquí ahora mismo los zombies nos detectan, o sea que dar un par de saltitos, recordar el manto de éter, velo de éter, recordar el chicle de teletransportarse es muy importante y quédate hasta el final para poder entender también cómo lo hago yo. Y fijaros bien, bueno, realmente cómo lo estoy haciendo, que estoy agachándome, estoy tumbado y estoy arrastrándome con mucho cuidado sin llegar a los bordes derechos, es decir, para que los zombies no me detecten, no vaya a ser que nos tiren carne. Entonces vamos por esta zona y aquí, cuidado porque tenemos un punto donde los zombies nos tiran carne y otro punto que es perfecto para hacer rondas en automático mientras que está durmiendo o trabajando. Deciros que aquí se va a subir muy rápido las rondas. El spawn, la verdad que es muy bueno ya que los zombies vienen casi todos de abajo y fijaros aquí lo que pasó, pero hay un punto perfecto que os voy a enseñar más clips ahora mismo en el vídeo, al final del vídeo, para que veáis los puntos exactos. Y recordar, suscríbete al canal, deja un like, que eso me ayuda mucho para poder seguir subiendo y buscando los mejores glitches de Black Ops 7 Zombie, los glitches que están funcionando a día de hoy después del parche. Y como estáis viendo, esto es una pasada. Aquí ahora mismo hay varias opciones, nos podemos levantar un poquito la cabeza por un lado, pero mi consejo es que os tumbéis. Y aquí, bueno, deciros que realmente sí se podría estar con dos personas porque hay un glitch para hacerlo que voy a dejar aquí en cooperativo de cómo hacer esto o cómo jugar en cooperativo con tu amigo. O sea que recordar ese comentario fijado, uno que es cómo llevar los pers adecuados, todas las bebidas que necesitáis para poder estar en AFK haciendo rondas en automático y no sufrir daño por lo que son los osos. El otro de cómo hacerlo con tu amigo en cooperativo, y luego te voy a dejar también uno en modo dirigido, modo guiado, de cómo hacer AFK para subir todos los aumentos si no los tienes aún subidos. Un saludo, espero que le des ese like, gracias por tu like y por compartir.